Muchas gracias obviamente pues a la institución, a Cardiovid se llama, ¿no? Que antes era la Fundación Mariana, y a mi amigo Santiago, quien es el jefe de laboratorio acá de la Fundación, por la invitación a este evento. Lo que voy a compartir con ustedes pues es una situación que se viene dando en los últimos 10, 15 años a partir del reconocimiento del genoma bacteriano, que surgió a partir del reconocimiento del genoma humano. Y esto se ha venido relacionando con una serie de situaciones de la vida cotidiana, como es incluso el nacer, como es la lactancia, como es la crianza y la alimentación, los buenos estilos de vida, la vida saludable. Entonces hemos encontrado un punto común, y es que hay un inicio del encuentro del ser con el bioma, con la microbioma, con las bacterias, con lo que inició prácticamente el mundo. Y entonces hay un mensaje que es el que yo les pongo en la presentación, que cuando aprendamos a proteger el bioma materno-perinatal, estamos empezando la protección de la salud de ese ser que va a ser el ser humano adulto y que va a envejecer, obviamente, y que va a morir, pero que tiene todo el derecho de proteger su salud y su vida. Debo declarar pues primero mis conflictos, y el primer conflicto que tengo es que yo me considero un ser ontológico, o sea, creo en el ser, trabajo sobre el ser y para el ser. En ese principio mi concepto del saber lo hago desde la teoría de la complejidad y la teoría de sistemas, por lo tanto, para mí es fácil en este momento de mi vida buscar la relación de relaciones, o sea, ver las situaciones del mundo y de la ciencia misma y de la cotidianidad en relación con las relaciones. Estaba hablando con Santi de lo que está descuadernado en el mundo y el país cómo se encuentra, y para mí en este momento con optimismo veo que a pesar de todo eso hay relaciones que se pueden transformar. Entonces soy un convencido del pensamiento sistémico. Y mi hacer como pedagogo, como profesor universitario, es parto de la pedagogía constructivista e inductiva, o sea, soporto en los conceptos básicos, y por eso la importancia de saber desde las ciencias básicas, desde el conocimiento fundamental, donde se pueden construir teorías y se pueden construir edificios del conocimiento que finalmente todos van a llevar a un mejor vivir. Yo soy Bernardo Agudelo, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, me hice ginecólogo, y si volviera a vivir, volvería a ser ginecólogo, y si volviera a vivir, haría lo que estoy haciendo ahora, y lo seguiré haciendo lo que la vida me lo permita. En este momento soy un referente, pero me he hecho por la necesidad del sentir de proteger el momento del nacimiento, y entonces desde el 2011 lidero el proceso de humanización para el parto, lo que quiere decir que estoy llevando todas las herramientas e instrucciones que vienen desde la OMS para proteger el parto como un evento natural, y obviamente todo el proceso reproductivo como un evento natural. Entonces, para comenzar, podría decir que lo voy a enfocar en este punto del parto natural, una mujer gestante que surge de un proceso evolutivo desde una biología del ensayo-error a través de milenios, millones de años, desde que somos incluso antes de ser mamíferos, y que en dos vertientes, la derecha y la izquierda, desarrollamos dos conceptos de vida. Uno, un desarrollo instintivo neuroinmunoendocrino que nos va a dar una capacidad de desarrollar un proceso de autonomía, de seguridad y de un momento de encuentro de la madre con el hijo natural. En el lado izquierdo está la vertiente del conocimiento. Cuando nos hicimos humanos y nos volvimos racionales, empezamos a volvernos complejos, y a partir de ese proceso de desarrollo evolutivo, nuestro desarrollo racional vinculado con las emociones, pues también permitió desarrollar una serie de conocimientos, tecnologías, apropiaciones del saber, reglas, normas, principios, etcétera, que nos generó
una dote, una capacidad de autoridad, de dominio, de poder. Y entonces el parto, nacer en este momento en el mundo, es una lucha ideológica entre lo natural y lo que está regulado por la ciencia, por lo que hemos regulado desde el concepto del saber. Y el parto normal, el parto natural se convierte entonces en un parto normal, o sea, normalizado, es la curva gaussiana, con distribuciones estadísticas, etcétera. Entonces decimos que es normal que una mamá nazca en una institución de salud con todas las medidas de asepsia, con todas las medidas de control, etcétera, y eso es lo normalizado. Pero lo natural es nacer en el seno de una familia o de una cama donde la mujer ha amado. Lo natural es nacer en el sitio donde la mujer tiene confianza, donde la mujer tiene toda la seguridad para dar vida. Entonces la lucha ideológica de esos dos principios es lo que nos lleva entonces hoy día a plantearnos esto. Entendiendo en esa misma línea, entonces cuando nos convertimos en seres eucariotas, o sea, nos convertimos en seres cada vez más complejos hasta llegar a ser mamíferos, estos eucariotas obviamente hemos vivido en ambientes, ecosistemas, que hoy día los llamamos holobiontes, donde estamos relacionados con todos los otros seres de este planeta que conocemos, y entonces en ese sentido nos hemos encontrado con un momento del parto natural, el parto normal, e incluso de la cesárea como procedimiento técnico para proteger entonces el momento del nacer, alejándonos un poco de este ambiente de autoridad donde intervenimos y no permitimos que las cosas sean naturales para encontrarnos a un concepto hoy día de salud. Ese concepto de salud, entonces, vamos a relacionarlo desde la teoría de sistemas, como les dije. Esta es una frase de un jefe Seattle de los Estados Unidos, de la tribu de Seattle, que relaciona la cantidad de conexiones que tenemos con el mundo. Y la frase es muy bonita porque dice, esto sabemos, todo está conectado como la sangre que une a una familia. Lo que le acaece a la tierra, acaece a los hijos e hijas de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, es una mera hebra de la misma. Lo que se le haga a la trama, se lo hace a sí mismo. En ese sentido, los invito a que pensemos que todo lo que podemos hacer en un momento dado de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestro conocimiento, influye hoy, mañana o pasado mañana en los seres que tenemos a nuestro lado. Entonces vamos a hacernos las preguntas que nos refiere a la invitación del ciclo de conferencias que organizó la institución. Esa relación del laboratorio con la clínica. Yo no voy a hablar ahora de microbiología ni nada de esas cosas, pero sí ubicarnos en el contexto de lo que nos corresponde como microorganismos que están relacionados con nosotros. Entonces vamos a hacer una primera pregunta: ¿qué tan significativos son los microorganismos para nuestra vida? La segunda sería si esa relación de microorganismos con nuestra vida surge solamente en el momento del nacer o de pronto desde antes del nacer, en un ambiente que hemos supuesto estéril. La tercera sería ¿cuándo entonces se adquieren esas capacidades de autoorganización o de convivencia, de compartir el mismo entorno, el mismo ecosistema de las bacterias con nosotros y cómo nos organizamos? Y la última pregunta, si esto es verdad y estamos influyendo en ella, que es la motivación de la conferencia, ¿cómo podemos proteger esa relación para que tengamos una buena salud o un buen resultado? El que haya leído el libro de Patrick Suskind, El perfume, que fue llevado al cine, en la primera página comienza el nacimiento de este ser Grenouille que nace entre la pescadería donde la madre trabaja en París, en el París del siglo XVII, y Grenouille dice, el libro deseaba que todo pasara cuanto antes, la madre de Grenouille, y cuando empezaron los dolores se acurrucó bajo el mostrador y parió. Allí, como hiciera ya 5 veces antes, cortó con el cuchillo, con el que cortaba el pescado, el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, a causa del calor y el hedor, que ella no percibía como tales, o sea, estaba en un ecosistema al cual ella se había acostumbrado,
sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y rodó hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Con esta invitación los llevo entonces al comienzo de la vida en el planeta, hace 2.600 millones de años, en un planeta que era simplemente inhóspito, en el cual surgieron con todos los ejercicios de ese, que ahora vamos a hablar, de ese ambiente que nos rodea. Hace 2.600 millones de años nuestro planeta emergió la vida. En ese primer protoplasto que se invadió por otro microorganismo, por otro bicho llamado una bacteria, una arquibacteria, surgen los 4 reinos fundamentales, los animales, las bacterias, etcétera, los protistas, y de ahí surge la vida en el planeta y emerge pues en el ambiente que conocemos, el medio ambiente que tenemos, y ahí estamos conviviendo desde entonces todos juntos en este planeta, manteniendo una relación permanente entre los miembros que hoy día se reconoce como el holobionte. O sea, estamos conviviendo en un planeta holobionte, donde todos estamos integrados y todos somos importantes. La bacteria, el virus, las algas, las plantas, los animales y los seres humanos, y no somos más importantes que cualquiera de los otros, somos todos importantes. Conformamos este medio holobionte para poder mantener una relación de parasitismo o de comensalismo, donde unos se aprovechan de otros de una mayor o menor medida para poder sobrevivir. El éxito de todo este panorama holobionte es la supervivencia. Entonces se describen en esas relaciones ecosistémicas 4 tipos de relaciones: mutualismo, simbiosis, parasitismo y comensalismo, y en el centro están la simbiosis y el parasitismo como la más exitosa para nosotros de las relaciones entre los microorganismos y los seres. El microorganismo al que me refiero es al ser que van a ser, el bebé. El bebé está en una relación simbiótica, en contacto permanente y necesario con mamá, y es un parásito a la vez, es un huésped, es un hospedero que está, es un huésped que está en ese hospedero consumiendo de él sin hacerle daño. Y hasta ese punto de vista, entonces están en una convivencia holobionta, viviendo entonces un entorno que hasta el momento había sido considerado estéril. El útero materno se había considerado estéril, y por eso desde la práctica médica pues conservamos todos los entornos alrededor del parto y del momento del nacer estériles. Entonces esterilizamos, limpiamos, purificamos, usamos guantes, usamos, claro, las enfermeras se han vuelto fanáticas de la esterilización, del cuidado, y llega uno y se pone el guante mal y lo regañan, y si coge una gasa lo regañan, en fin. Hemos roto una serie de paradigmas para entonces decir que en el paradigma en el lado izquierdo del vientre estéril tenemos 2 formas de nacer: el parto por vía vaginal y el parto por cesárea. En el de cesárea, entonces, en el ambiente estéril, se continuaría estéril hasta el momento en que recibimos al bebé con guantes estériles, campo estéril, todo estéril, y lo llevamos a una mesa estéril para reanimarlo, oxigenarlo, limpiarlo. Y el que nace por vía vaginal, le limpiamos la vagina a la mamá, le usamos clorexidina, yodo, prepodines, etcétera, etcétera, para sacar a un bebé que viene de un ambiente estéril a un ambiente no estéril. En la teoría actual se plantea, por estudios que ustedes saben mejor que yo, estudiando el RNA 16 mensajero, se encuentra que en las membranas amnióticas que se consideran estériles se encuentra RNA bacteriano. Aparentemente las bacterias sí están en las membranas, aparentemente están cambiando, migrando desde el ambiente de la circulación materna en la placenta, que tiene una altísima superficie de exposición, la placenta, son las vellosidades, y pasa al ambiente fetal y el bebé no se enferma. Y si un bebé rompe la membrana en la semana 34 o antes, tiene más riesgo de infectarse que el que rompe la membrana en la semana 35 o después. O sea que el líquido amniótico tiene unas ventajas evolutivas para aceptar al bebé
con la ruptura de membranas sin infectarlo de mayor frecuencia. Entonces ahí viene la discusión, estreptococo grupo B. Entonces a todas las mamás le hacemos estreptococo grupo B y mandamos la prueba al laboratorio, le toman la muestra, estreptococo grupo B, y hay gente incluso mandando antibióticos durante la gestación que porque tiene estreptococo grupo B, como si uno tuviera que limpiar el estafilococo aureus o el albus de la piel. Pero le ponemos antibióticos y en el momento del parto le ponemos antibióticos. Entonces tiene importancia en un momento dado de la existencia, como vamos a ver. Entonces, con esos dos paradigmas, el cual no están definidos, ojo, el que conocemos es el que el ambiente es estéril, sabemos hoy día que aparentemente no es tan estéril. Entonces, siguiendo en esa línea, el microbioma es tan importante que cuando empezamos a analizar los niños que nacen por cesárea, oh, wow, energía. Cuando empezamos a analizar los niños que nacen por cesárea versus vía vaginal, la microbiota del bebé es diferente. Y empezamos a encontrar que esa diferencia puede ser determinante de las enfermedades, del estado de salud y enfermedad del bebé. Entonces, cuando un bebé se encuentra con el entorno, es invadido inmediatamente. Vamos a hablar del parto natural, el parto vaginal, el que hemos normalizado los médicos. El parto natural por vagina es el primer teórico contacto con las bacterias. Allí hay el 10 al 14% del microbioma humano se encuentra en la vagina. La vagina tiene una carga de bacterias impresionantes, entonces el bebé se invade de esas bacterias y el contacto entonces con el medio externo. ¿Quién lo recibe? ¿Cuál es el trapito que le ponemos en su piel? La camilla donde lo ponemos, la piel donde lo vamos a poner a reanimar en el vientre materno. Podemos estar alterando entonces ese microbioma y hoy día se sabe que hasta por 2 años, la microbiota que tiene el bebé puede modificarse a diferencia del niño nacido en la casa, en una tribu indígena o en una casa del campo. O sea, los microbiomas son distintos de acuerdo al entorno y entonces la salud neonatal y de ese bebé adulto, cuando sea adulto, es determinante desde el momento del nacer y por lo tanto depende del ecosistema donde se encuentra. Entonces, existen 4 tipos, ustedes saben mucho más que yo no tengo conocimiento profundo de las bacterias, pero se clasifican 4 tipos de bacterias de las cuales dependen otros tipos. Otra cantidad de familias que vienen son los firmicutes, los actinobacterias, los bacteroides y las proteobacterias. Estas 4 tipos superan 150 veces el genoma humano, o sea, son absolutamente ricos en el planeta. Si nosotros nos consideramos los dueños del planeta, estamos equivocados. El planeta depende de las bacterias. Todo el universo que conocemos está encargado de mantener la vida de las bacterias. Y las bacterias, ahí de manera muy sencilla, mantener nuestra vida. Y eso no lo hemos reconocido, apenas ahora lo estamos reconociendo. Entonces esa gran cantidad de genoma que tenemos está representado en nuestros cuerpos. Miren esa importancia, el 1,5 kilos de peso corporal son bacterias, o sea que el que quiera perder peso, tome antibióticos, pierde 1,5 y está bajando de peso, pero en el día siguiente se va a morir. Lo más probable es que se muere en los próximos días, porque desequilibra su entorno que viene desde el inicio de la vida y que está exponiéndose a aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie corporal expuesto. Esto es un campo de juego de fútbol, donde están todas las bacterias exponiéndose con la sangre. Me va a coger el día. Entonces, esas células constituyen hoy día un órgano metabólico, un órgano poderoso que está distribuido en distintos sitios de manera diferencial. No es lo mismo el número de bacterias que tenemos y las clases de bacterias que tenemos en el cuero cabelludo, a los que tenemos en la piel, los que tenemos en el seno, en el campo materno para la lactancia, en los pulmones, en la vía respiratoria, etcétera, etcétera, y en la vagina. Y están representados en distintos sitios, en distintas distribuciones de las distintas bacterias, de los 4 tipos grandes de bacterias. O sea que hay unas poblaciones, mejor dicho, somos una gama de ecosistemas impresionantes. Una invitación es,
no usar tantos jabones. Nos metemos al baño con jabón y salimos enjabonados de arriba para abajo. La recomendación hoy para una buena salud es lavar los sitios que más secreciones tienen y el resto agüita para quitar el mugre de la calle, para no desequilibrar nuestro ecosistema. Pero todo el mundo es feliz comprando y regalando jabones, lociones perfumadas, etcétera, y entonces nos estamos volviendo estériles para la vida. Y esto es una forma de disrupción de esos ecosistemas. Y miren esto, dentro del mismo ecosistema, hablemos del tracto gastrointestinal, hay ecosistemas. O sea, un holobiolismo perfecto. Están en equilibrio en los distintos sitios. No es lo mismo en la boca que en el esófago, que en el estómago, que en el duodeno, que en el yeyuno, etcétera, etcétera, hasta el colon, las distintas poblaciones bacterianas. Entonces, el significado que tiene esto quiere decir que nos estamos adaptando, independiente de que lo ponga en un círculo al feto, desde antes de nacer nos estamos adaptando al entorno donde vamos a vivir. Y ese entorno cambia a lo largo de la vida hasta que nos volvemos viejos. Y por eso enfermamos de distintas cosas en el tiempo de la vida. Entonces, cuando comprendemos eso, tenemos que un bebé desde el momento del nacer está generando una respuesta adaptativa para la vida, para mantener su salud. Pero claro, viene la propaganda de unos pañitos de limpieza y entonces eso ustedes lo ven por detrás, eso tiene benzalconio, una cantidad de hidroximetil, no sé qué celulosa de alcohol, una cantidad de sustancias tóxicas que están generando cambios en los ambientes y entonces están rompiendo el sistema de equilibrio que tiene el bebé. Cuando un bebé se encuentra con las bacterias, entonces empieza a inactivar sustancias o xenobióticos, o sea, sustancias que vienen del medio, que pueden ser a actuar como sustancias naturales. En la leche, las bacterias del pezón intervienen en el procesamiento inicial de la leche, degradando la leche desde el calostro mismo, ayudan en la síntesis de vitaminas, proteínas, obviamente de aminoácidos y neurotransmisores, y en el proceso de lípidos complejos de la leche los empieza la degradación, o sea que el bebé viene preparado con un metaboloma, o sea, un ambiente natural bacteriano en el cual lo adquiere desde el momento del nacer. Por ejemplo, se ha encontrado que cuando el bebé nace por vía vaginal, a las 6 horas tiene Escherichia coli en el intestino. Y eso hace que esa, con otras bacterias, lactobacilos, etcétera, hagan que el meconio sea más fluido y la deposición inicial sea menos tortuosa y el bebé tenga una función intestinal rápidamente mejor. En cambio, cuando lo separamos de la mamá, lo llevamos a una cuna que vale 32 millones de pesos y todo el mundo feliz que porque eso calienta al bebé, lo tocamos con guantes, le metemos las bacterias del entorno, esos bebés tienen más fácilmente otro tipo de bacterias que no le corresponden y hacen más fácil enfermedades como vamos a ver. Y el metabolismo depende de esas bacterias, 50% de nuestro metabolismo depende de las bacterias. Entonces hoy día hablamos del exposoma. El exposoma es una descripción de este doctor, el doctor Christopher Weil, que trabaja en este momento en la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS, y él describió en el 2005 que todo lo que hay en el entorno, lo que llama el medio ambiente, incluido nosotros mismos, hacemos parte de ese entorno, estamos alterando el exposoma. ¿Qué es entonces el exposoma? Desde nuestro contexto, este es un articulito reciente que me lo encontró mi esposa, Beatriz, tiene que ver la lucha de esas interacciones del medio ambiente con el entorno para la relación de enfermedades de la piel, alergias respiratorias, etcétera. Y ahí ven en la vertiente del lado derecho cuando hacemos una disrupción y cuando lo protegemos, cómo hay un establecimiento de una tolerancia, de una respuesta adecuada para la respuesta que se refleja en la piel. Nuestro cerebro, hablamos de la enfermedad del intestino y entonces los griegos decían, el intestino es el reflejo del alma. Y hablamos del colon irritable y entonces tratábamos el colon irritable desde el colon. Hoy día estamos tratando las enfermedades del cerebro desde el colon.
se producen neurotransmisores, serotonina, 60% de la serotonina que nos hace falta para ser felices se produce en el intestino. Entonces nuestro cerebro está siendo dibujado permanentemente por las bacterias y por eso el intestino se llama el segundo cerebro o el cerebro intestinal, que se establece desde la lactancia. Cuando el bebé empieza a establecer esa microbiota en su leche, empieza a invadir y a transformar su entorno digestivo para la producción del sistema inmunológico y del sistema de defensa. En este momento es tanta la magnitud de información que no está el paradigma definido, que hay un estudio grande en la Unión Europea que se llama ELIX y que va a explorar el exposoma y en un número significativo de parejas desde el momento del nacimiento, o sea, madre e hijo, las van a estudiar a lo largo del tiempo en una cohorte, evaluando, utilizando tecnología como es por ejemplo los smartphones, para evaluar la relación de la exposición al entorno y la microbiota que cada uno va desarrollando. Entonces, ¿estamos modificando la microbiota? Definitivamente sí. ¿Quién de aquí que vino hoy por la mañana no se bañó? ¿Quién no se echó perfume? ¿Quién no comió ayer un enlatado o una comida preparada? Entonces estamos expuestos permanentemente a un daño del ecosistema que nos corresponde y en lo que me compete a mí en el árbol, en el aparato genitourinario, pues estamos modificando el ecosistema del cual depende fundamentalmente los otros ecosistemas y el centro del ecosistema es el sistema digestivo. Cuando modificamos el ecosistema, entonces tenemos cada vez más presencia de rinitis, fenómenos dermatológicos, fenómenos crónicos, y cuando tenemos salud, tenemos entonces un equilibrio balanceado para poder vivir una vida mejor. En esa microbiota, entonces, en resumen, podemos tener influencias externas e influencias internas, que ya hemos mencionado, que hacen parte de ese exposoma, y desde la vida perinatal lo podemos modificar con antibióticos profilácticos, con las infecciones obviamente maternas, la dieta, el tipo de lactancia y el cuidado postnatal. ¿Cómo cuidamos al bebé? ¿Cómo lo protegemos? Tampoco estoy diciendo, ni la ciencia quiere decir que pongamos al bebé en el piso, no. Incluso el seno materno no se debería tocar, nadie debería tocar el seno materno. El único que debe tocar el seno materno es la boca del bebé y la mano del bebé, porque ese ecosistema que el bebé tiene a su gusto, que es la tetica, para alimentarse, le va a ayudar a equilibrar todo su microbiota. Entonces, cuando hacemos esto bien, desde el nacimiento, pues tenemos bacterias fundamentales que nos ayudan a formar sustancias desde el momento de contacto y nos favorecen todas esas respuestas de regulación biológica que nos sirven para mantener una respuesta adecuada, inmunológica, respuesta al estrés, etc. Cuando no lo hacemos adecuadamente y cuando violentamos ese ejercicio haciendo cesáreas innecesarias, hay sitios donde se hacen cesáreas, me faltan 2 minutos, ya sé, se hacen 2 cesáreas innecesarias, cesáreas motivadas por el médico desafortunadamente o porque las mamás tienen miedo a parir, pues entonces se someten a una disrupción de un proceso natural del encuentro de la mamá del bebé con el microbiota, con ese exposoma, y entonces aparecen enfermedades que hoy día se están evaluando en estudios de cohorte, que son enfermedades crónicas no transmisibles, que son, para ustedes lo saben muy bien, la primera causa de morbilidad y de mortalidad, de lo que estaba hablando ahora el doctor, que es lo que estamos tratando de controlar, enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas. Por lo tanto, cuando hacemos ese daño, miren la presencia de esa disrupción, hasta 6 o 7 años. Entonces, el éxito está en conservar los contactos del bebé desde el momento del nacer, en la vía vaginal y obviamente en el pecho materno, mejorando una cantidad de procesos como es la transformación de la leche, la apropiación de sustancias, de inmunoglobulinas secretoras, de una cantidad de componentes que le van a dar mejor adaptación al bebé, a diferencia de un tetero, una leche industrializada que no cumple con los parámetros adecuados y favorecen este tipo de enfermedades o condiciones neonatales. ¿Cuáles enfermedades favorecemos? Ya vamos a terminar, entonces traigo 2 artículos simplemente. Un estudio realizado en Canadá longitudinal donde evalúan
en una corte prospectiva el impacto de los antibióticos profilácticos sobre la microbiota y cuánto influye ello en la lactancia. En ese estudio se demuestra que la microbiota al tercer mes difiere significativamente en todos los bebés expuestos a antibióticos, que los cambios de la microbiota persisten hasta un año, se genera el concepto de la disbiosis. Esa disbiosis significa una alteración de la microbiota que genera enfermedad o alteraciones, y la lactancia aumenta las proteobacterias y actinobacterias y con persistencia hasta 12 meses. Y el segundo artículo tiene que ver entonces con la presencia de complicaciones, el asma, por ejemplo. A los 8 años, evaluando unos niños nacidos por cesárea, se encuentra que tienen mayor prevalencia de asma, y si el papá y la mamá tienen enfermedades respiratorias o alérgicas, con mayor frecuencia. O sea, le hemos modificado el encuentro del bebé a su entorno y por lo tanto hemos causado enfermedad sin querer hacerlo, pero lo hemos hecho. Entonces la invitación es, primero, a ver y no tocar, o sea, tratemos de hacer las cosas con cautela, evitemos ingresar al cuerpo sustancias que como exposomas se conocen, entre ellos los antibióticos y los antisépticos en exceso. Más vale tarde que nunca, podemos aprender, todos los días estamos aprendiendo, estamos haciendo una revolución del concepto de la microbiología, y mi mensaje es un tanto que no queme el santo, pero tampoco que no lo alumbre. O sea, no se trata de hacer cosas extremas, sino ir paso a paso viviendo el día a día. Muchas gracias.